Olivier Assayas, este cineasta que vamos a ver ahora después de mayo, o el cine de Assayas, desde mi punto de vista viene un poco a refutar la llamada política del autor, ¿no? Instalada por la gente de Cahiers du Cinema. Porque si uno ve, no he visto todo lo que hizo, calculo que deben ser unos 15, un poquito más, no más de 18 largometrajes hasta ahora, mucho corto y mucha película, o por lo menos 3, 4 ejemplos de cine colectivo, no de emprendimiento colectivo, ¿no? Como los años 60, sino de dirigir un capítulo en una película donde dirigieron varios. Y si uno ve, por lo menos hago memoria ahora con ustedes acá en voz alta de todo lo que vi de él. La primera que vi, primero gracias al Bafisi, vi películas de Olivier Assayas, y a la Sala Lugones de San Martín, porque se estrenaron un par de películas comercialmente, como Los Destinos Sentimentales, pero no es, digamos, y en los últimos años sí se estrenó La Nube de Sils María, que acá le pusieron El Otro Lado del Éxito, y alguna más, pero aquellas primeras películas de Assayas, que empieza a filmar a mediados de la década del 80, él está en Cahiers du Cinema 5 o 6 años escribiendo, él nació en el 55, y gracias a él, digamos, gracias al Bafisi pude ver varias películas de él, porque él estuvo en Buenos Aires. Francés se dio una retrospectiva, no completa, de lo que había filmado hasta el 2004, 2005, tal vez un poco más. Él vino con su pareja en su momento, Maggie Cheung, la actriz asiática, a la que había dirigido en Irma Vep, que para mí es una obra maestra de Assayas, película del año 93, donde trabaja Jean-Pierre Léaud, el niño de Truffaut. Pero yo del vi, ojo, algunas recomendaciones que puedo transmitirles desde acá son como limitadas, ¿no? Porque algunas películas las vi hace tiempo. La primera película que vi de él se llama Finales de agosto, principios de septiembre, que es una película o fines de la década del 80 o principios de los 90, por ahí, que estaba muy bien esa película. Una película melancólica sobre una pareja joven y demás. Después vi, bueno, Irma Vep, que es una película que en cada esquina trato de recomendarla, y los alumnos de curaduría de la escuela tienen que analizar esta película. Es una película sobre el cine dentro del cine, el rodaje de un remake de un serial mudo, Les Vampires, donde el director de la película es un tal Henri Vidal, que hace Jean-Pierre Léaud, justamente, de esa supuesta remake. Y la protagonista de este serial mudo, que se llamaba Musidora, aquella actriz de la década de hace 100 años, es Maggie Cheung. Es decir, la producción contrata a Maggie Cheung para hacer el papel de esa heroína. Y se llama Irma Vep porque es un anagrama de vampire, ¿no? Vampire, Irma Vep se forma. Es fascinante la película, fascinante en relación al cine dentro del cine, la necesidad de hacer algún remake, por qué, a qué público. La primera secuencia ya es magnífica, cuando Maggie Cheung llega a la productora y no está el director, ¿no? De la película. Más aún, la película se va rematando, se va a ir haciendo en la última parte del rodaje sin la presencia del director, ¿no? Lo que habla un poco de cierta problemática de poner en tensión a la llamada política del autor, ¿no? De la gente instalada por Cahiers du Cinema. Cuando estuve acá en Buenos Aires, me atreví a preguntarle a Assayas en conferencia de prensa si era una... No me acuerdo qué palabra utilicé puntualmente, pero si la película era el entierro o el velatorio de la cinefilia. Y él me dijo que una de las ideas era esa, ¿no? De ir como dándose cuenta que corrían otros tiempos muy diferentes a los de los años 50, 60, cuando escribía Godard en Cahiers, con Truffaut y demás, y que luego Assayas va a ser heredero de esto, ¿no? Y además utilizó una palabra interesante, dijo cinefilia, necrofilia.
Y me parece interesante, ¿no? Para analizarlo. Y después, bueno, después vi otras películas de manera muy, muy desprolija. Vi una que se llama Las horas del verano, que no me acuerdo casi nada, salvo que Juliette Binoche está tenida de rubio, me acuerdo ahí, nada más me acuerdo. Es una historia familiar, se muere la madre de una familia, de unos hijos grandes, profesionales y demás. Pero me acuerdo que había mucha secuencia charlada, ¿no? En relación al futuro. Y después en todas estas películas hace un melodrama donde trabaja Maggie Cheung también, que lo dimos acá en el ciclo de los miércoles, que se llama Clean, con Nick Nolte y Maggie Cheung. Es un melodrama familiar donde Maggie Cheung hace de cantante pop, ¿no? Y está bien la película. Es una película convencional en cuanto al relato, ¿no? Pero se puede ver, clean, ¿no? Limpio. Se llama clean porque se tiene que limpiar de todas las drogas que tiene encima el personaje, ¿no? De Maggie Cheung. Y después un par de películas extrañas que no tengo un recuerdo muy lejano y muy desprolijo también. Se me confunde una con otra. Una se llama Demon Lover, la otra se llama Boarding Gate. Donde en una trabaja Asia Argento, me acuerdo, y en otra hace un papel King Gordon, la bajista de Sonic Youth. Y son películas relacionadas a una mezcla de géneros, muy, muy asiática esa postura de Sayas, ¿no? De mezclar géneros en una misma película, meter ciencia ficción de repente en una secuencia, que de alguna manera, si prestamos atención a una de las últimas películas de él, que es esta que ya cité, ¿no? Las nubes de Sils María, con Juliette Binoche, con Kristen Stewart, tiene alguna beta relacionada a la ciencia ficción también, y como la tenía también Irma Vep. Y recomiendo ver esta película, El otro lado del éxito o Las nubes de Sils María, porque es una película no fácil de abordar por momentos, porque está llena de intertextos y de diversas capas narrativas que se van superponiendo. Y uno puede elegir qué película quiere ver dentro de la película que se cuenta, ¿no? La película de esta actriz dentro de la película, que es Juliette Binoche, que tiene la secretaria, que es Kristen Stewart. Por otro lado, una película sobre la muerte también, muy cercana, un personaje afín a Juliette Binoche. Y después aparece una joven actriz, que es Chloe Grace Moretz, que supuestamente haría una remake de la película que en su momento hizo Juliette Binoche, ¿no? Y entonces la idea es a quién se le va a dar, qué papel va a hacer Juliette Binoche en la nueva versión, entre tantos temas que toca la película, ¿no? Yo la recomiendo mucho. Y al principio les nombré Los destinos sentimentales, ¿no? Que es una película, pongamos las comillas, ¿no? De época, ¿no? Una película de 2 horas y media de duración, con sus tempos narrativos, una película que transcurre, si no me equivoco, a fines del siglo XIX. Y entonces uno va viendo todo esto y por lo menos desde la superficie de las cosas, pocas películas de Sayas se parecen, ¿no? Y ahí empieza a jugar esta idea de la política del autor. Parece el antiautor al mismo tiempo, ¿no? El tipo que si escribe un buen guión, porque también escribe los guiones, puede abordar diversos géneros, épocas, diferentes temáticas. En ese sentido, la política del autor, que es hermosa, esto lo hablo acá con los alumnos, porque vos tenés la obra de un director y la podés analizar desde sus correspondencias y afinidades, también tiene sus limitaciones, como toda teoría, ¿no? Es decir, como en la política del autor no entran los autores, en todo caso. Los que no se parecen a una película esta y la siguiente película no entran. Y hay 2 casos que para mí son antagónicos a la política del autor y que para mí son bienvenidos. Uno es el de Assayas y el otro es el en inglés Stephen Frears, ¿no? Uno ve películas de Stephen Frears. Está bien que en los últimos años está medio decadente su cine, ¿no? Pero en su momento este tipo había hecho Ropa limpia, negocios sucios, Susurros en tus oídos, sobre Joe Orton, la nueva versión de Relaciones peligrosas, El secreto de Mary Reilly con Julia Roberts, y tantas películas más tiene Stephen Frears, The Grifters, de Ambiciones prohibidas o algo así, con Angélica Houston y John Cusack.
y no encuentra conexiones entre una película y otra, pero son buenas películas. Estas que nombré son, algunas te puede gustar más o menos, pero la versión de Relaciones Peligrosas con Malkovich, con Glenn Close, con Michelle Pfeiffer y con una muy joven Uma Thurman, es una versión muy personal, digamos, sobre semejante libro, ¿no? Entonces, es interesante Assayas. Por ese lado es interesante también. Ahora, el desafío está en que todos vamos a ver qué hizo con el Mayo francés, ¿no? O con los días posteriores al Mayo francés y, por qué no, un par de años después de aquel Mayo. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con una película con jóvenes protagonistas, donde, por supuesto, de vez en cuando va a aparecer alguien relacionado a la ley, por ejemplo, o algún padre, un padre va a aparecer, el padre del protagonista, que van a ver qué buen texto tiene el padre en relación al hijo y también lo que le responde el hijo. Porque la película empieza en mayo del 68, ¿no? Y después sigue la película. Es decir, va como mostrando los primeros signos, aunque sea breves, acotados, de primeras preguntas sin respuestas, ¿no? De planteos, de dudas, de contradicciones, ¿qué hacemos ahora? ¿Vale la pena? Además son 6, 7, 8 personajes jóvenes que están nucleados en una especie de cofradía juvenil de la época, que van a agredir, no voy a decir de qué manera, a un policía, ¿no? Y empiezan los planteos, ¿no? Y las dudas y los miedos, que probablemente sean perseguidos por la policía, que sigue pegando machetazos en la cabeza, ¿no? A cualquier joven que anda por ahí van a ver, ¿no? Pero es interesante esa idea del miedo que le agarra a este grupo juvenil y la chance que tienen, como son los hijos de la burguesía, no son los hijos del proletariado, de irse de Francia, algunos de ellos, y explorar nuevos territorios, especialmente en Inglaterra, en Gran Bretaña, y ahí se mezcla toda la onda y Woodstock de la época, Monterrey Pop, Woodstock, con el Mayo francés, ¿no? Se van como fusionándose, combinándose los dos temas, ¿no? Los dos núcleos operativos o dos de los núcleos operativos de la juventud del momento, ¿no? El rock y la política. O la cultura rock como algo contracultural y la política como algo contracultural o contrasistema, ¿no? Sería. Y luego van a ver que pasa el tiempo, digamos, para muchos de estos personajes, especialmente para el joven protagonista, ¿no? Y este joven protagonista van a ver que tiene aventuras con dos chicas, más que aventuras, les diría. Está muy bien tratado, es una parte que me gusta mucho de la película, cómo el personaje central por momentos pasa a ser Giles, el joven Giles, pasa a ser un personaje secundario para darle cabida, digamos, a las dos mujeres que van a rodear la vida de él durante un periodo, ¿no? O estar junto a él, ¿no? Las dos novias. Y cómo, digamos, están descriptas cómo están descritos ambos personajes femeninos, ¿no? Con inquietudes diferentes, ¿no? Van a ver qué ocurre con una de las chicas y después, bueno, está la chica la otra del campo de batalla, la chica de bombas molotov, la chica que querés siempre a tu lado, y hasta que puede llegar a salvarte. Y después hay otros amigos, hay otras inquietudes, hay otras dudas, incertidumbres que tienen muchos personajes acá en la película, hasta que se va acercando, digamos, esta idea de que, bueno, ya pasó un tiempito de aquel mayo del 68, ¿no? Y las expectativas son diferentes, ¿no? No porque las calles sean distintas, tal vez a los jóvenes personajes, especialmente a los 4 o 5 personajes principales de ese grupo, de este grupo central de jóvenes, están como obligados a cambiar antes de convertirse, digamos, en reproductores de una idea que ya, de un pensamiento más que de una idea,
que ya no tiene demasiada aceptación en la calle. A eso voy. Que de alguna manera yo creo que Assayas hizo esto, me parece, ¿no? Hizo esta película, si Assayas nació en el 55, pongamos que, sí, él no vivió intensamente el Mayo francés, ¿no? 13 años después. Pero seguramente en el 75 tenía ya 20 años y la película aborda parte de la década del 70. Esto no implica que Assayas sea el personaje central, que se dedicó a eso, que van a ver a qué se dedica el personaje después. Una especie de líder silencioso del grupo, interesante como también describe al joven protagonista. Pero es interesante después de Mayo en comparación con otras películas, pero claro, no tenemos demasiado tiempo, ¿no? para ir abriendo ventanas, ¿no? Y conectar con otras ventanas cinematográficas a la película de Assayas. Pero es interesante conectarla en principio con la que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Con Los Soñadores. Que Los Soñadores, como les hablé la semana anterior, es antes del Mayo francés y esto es después del Mayo francés. Entonces podemos hacer un juego, un imaginario, ¿no? Si llegan a venir la semana que viene, que espero que vengan, ver, por ejemplo, a estos jóvenes de esta película, pero un año antes sería, ¿no? Un año antes o 7, 8 meses antes, son los mismos personajes Los Soñadores, tal vez, ¿no? Y es interesante cómo uno puede conectar lo que va a hacer Bertolucci, que vamos a ver la semana que viene, con lo que hizo Assayas con esta película.